Dicen que la pluma es más poderosa que la espada, porque el verdadero poder nace en la mente y la conciencia, mientras que la fuerza se arraiga en el mundo material. Y una de las cosas que más te pueden ayudar si querés tener una vida próspera y feliz es saber la diferencia entre fuerza y poder, que es lo que vamos a ver hoy. Y si bien son principios universales y espirituales a los cuales, si te alineás, tu vida va a cambiar por completo, y te lo puedo asegurar, y ahora vas a entender por qué en este episodio, al principio parecen un poco complejos entender qué es esto de fuerza y poder. Seguramente capaz que te suena nuevo, capaz que ya habías oído hablar un poco de lo que es la conciencia, y hoy pretendo simplificar un poco esto y ya desde el comienzo te voy a dar unos ejemplos para que empecemos a entenderlo juntos de manera muy sencilla. Imagínate que te propones levantarte a las 5 de la mañana para ir a entrenar, ¿verdad? Y cuando suena el despertador, ¿a quién no le ha pasado? Querés apagarlo y quedarte un rato durmiendo. Y fíjate que esto es un campo de fuerza que te está atrapando en ese momento, que son emociones más densas y que no te permiten hacer lo que vos realmente querés hacer. El poder en esta situación, ahora vamos a ver que va variando según las diferentes situaciones y los contextos, pero el poder es levantarte y hacerlo. Cuando vos rompés con esa pereza de no querer salir de la cama, estás introduciéndote en el poder. O imaginemos que querés hacer videos para las redes sociales y mostrarte. Y cada vez que lo vas a hacer, lo posponés porque te da vergüenza. También te están atrapando campos de fuerza. Y muchas veces, claro, como la palabra que representa los niveles bajos del nivel de conciencia es fuerza, muchas veces creemos que confundimos lo que es la fuerza y el poder. Es totalmente normal que pase. A mí me pasó por mucho tiempo. Entonces por eso quiero ir ejemplificando todo el tiempo. Imagínate que estás cansado, que tenés un emprendimiento y venís muy cansado, sabés que tenés que descansar, sabés que la pausa es necesaria, pero seguís empujando, sacrificándote. ¿Por qué? Porque en el fondo no confiás y porque estás aferrándote a un campo de fuerza, en lugar de elevarte al poder, que ahora vamos a entrar a ver cómo funciona esto. O otro ejemplo también, para ya arrancar con esta ejemplificación, es, imagínate que tenés un equipo y delegás tareas, te propones delegar en un equipo y después estás tratando de controlar, un poco a la defensiva, sin confiar del todo. Entonces también te estás dejando llevar por la fuerza y no por el poder. Entonces, quiero arrancar de esta manera, mostrando ejemplos y después ya vamos a ir a la profundidad de los campos atractores. Ya vas a ver lo que son los campos atractores. También entender esto es muy poderoso y transformador. Pero imagínate que vamos a un ejemplo histórico. ¿Cómo puede ser que Mahatma Gandhi, ¿no? Un ser de andar suave, de voz amorosa, de solo 45 kilos, sin armas, sin ayuda, derrotó a el imperio inglés? Puso de rodillas al imperio que en ese momento ocupaba 2/3 del globo y era la fuerza, ahora sí, esto sí que es fuerza, más fuerte del planeta. Esta persona lo hizo. Veamos otro ejemplo. Hitler. Qué palabra que nos perturba a todos esa. Ya solo el nombre. Fíjate, Hitler confiaba en la fuerza. ¿Y en qué creía Hitler? En que Alemania por encima de todo. Esto no va a favor de la vida. Esto es egoísta. Esto está buscando el beneficio propio, la ganancia, la depredación. ¿Cómo terminó Hitler? Confió en la fuerza. La fuerza puede parecer en un momento que te lo da todo, sobre todo al principio, es cortoplacista la fuerza. El poder, que fue con lo que se alineó Gandhi,
es a largo plazo, pero el universo está a tu lado. Ahora vamos a entender a qué me refiero con esto del universo más científicamente, para que no quede esto solamente en lo volado. Entonces, Hitler, ¿cómo terminó? Solo, en un búnker. Yo estuve en el búnker. Hay un parqueadero en Alemania, ahí en Múnich, donde había... Y no hay nada, no hay ningún cartel que diga acá fue los últimos días de Hitler. A nadie le importa. ¿Quién quiere saber de Hitler? Hitler terminó solo, quitándose la vida, desesperado. Siempre que el poder choca con la fuerza, esta última termina cediendo. ¿Y por qué hago este episodio? Porque David Hawkins, que es mi maestro y de quien he leído un montón de libros y lo estudio todos los días, que fue un maestro espiritual, si no lo conoces, te invito a ver los otros episodios. Fue un maestro espiritual muy importante, un psiquiatra americano que dedicó 50 años a la psiquiatría y a la psicoterapia y 25 años al estudio de la conciencia, y a través de métodos clínicos comprobables que muestran que el mundo es energía, que somos energía y que si nos alineamos con las energías correctas, todo va a nuestro favor y no tenemos por qué estar confiando en el esfuerzo, en el sacrificio, en lo que nos han enseñado desde que somos pequeños. Y eso es un poco lo que quiero desmenuzar acá, pero fíjate que lo que dijo David es que el 78%, él lo calibró, él lo medía. Hay cosas que se pueden medir, así como las ondas de radio o como cualquier aparato de medición de energía. Se puede medir la conciencia global y la conciencia humana, y David se fijó que el 78% de la humanidad vive en la fuerza, confía en la fuerza, que ahora vamos a entrar a detallar bien cuáles son los niveles de fuerza y después vamos a avanzar más. Fíjate que es una pena que haya tanta gente sacrificándose y desviviéndose por vivir una vida cuando en realidad son seres infinitos, mucho más poderosos, pero que no lo saben y que no conocen estos principios. Y yo soy uno de ellos, todos estamos en la misma bolsa, pero en la medida en que te empezás a informar y a practicar cosas como las que hemos venido viendo en este podcast, todo cambia y podemos empezar a testificar que hay un poder y que hay algo más que esforzarse y estar todo el tiempo sufriendo por lograr una vida deseada en un futuro, y que al fin y al cabo nunca llega porque seguimos obteniendo cosas pero nos seguimos sintiendo vacíos. Así que, te pregunto, ¿te gustaría aprender a alinearte con el poder? Suena motivante, ¿no? Estaría bueno, es lo que vamos a ver acá. No nos vamos a quedar solo en la historia, en esto que te cuento de Gandhi, estos ejemplos. Vamos a ir exactamente a cómo alinearnos con el poder, cómo convertirnos en personas de poder. Bienvenidos, bienvenidas a Triunfar o Morir, este podcast para personas conscientes que saben que el verdadero éxito comienza adentro. Acá hablamos de cómo conseguir metas, pero no en el mundo externo, sino gestionando nuestras emociones, nuestra energía, nuestros pensamientos. Porque como hemos venido viendo y vamos a seguir viendo en estos episodios, cuando ganás en el juego interno, todo lo demás en la vida se acomoda. El éxito es más el mundo interior, que es la causa, y los resultados y el efecto son el mundo externo. Así que acá estamos comenzando un nuevo episodio. Mi nombre es Germán Ali, soy coach y terapeuta en desprogramación y además soy emprendedor digital desde 2012. Te cuento que pasé 8 años en el mundo del turismo, gestionando y proveyendo a la gente de experiencias transformadoras, turismo consciente, liderando grupos por el mundo. Y en 2020, una crisis personal me obligó a mirar hacia adentro más profundamente y mi vida cambió, y a partir de ahí, desde entonces, acompaño a otras personas a liberarse del condicionamiento, a que puedan
vivir una vida más próspera y más feliz sin tanto sacrificio. Y como hacemos siempre, quiero dividir este episodio. Mirá dónde estamos hoy. Estoy no puedo creer dónde estoy. Estamos acá en la Rambla de Montevideo, un día hermoso. Tuvimos que hacer muchas movidas para que todo quede bien, los equipos, las condiciones meteorológicas, viento, luz. Y acá estamos, tomando un tecito y arrancando este episodio tan poderoso, porque de verdad, lo que vemos hoy es la base de las bases. Y está todo basado en un libro de David Hawkins que se llama Poder versus Fuerza. El poder frente a la fuerza, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Es un librazo, lo he leído varias veces y te lo súper recomiendo, aunque es muy científico y pesado por momentos, así que por eso hoy la idea. Pero es un libro que rompió muchos paradigmas, la verdad, y si lo lees te va a sumar sí o sí. No hay forma de que no te deje conceptos muy poderosos. Y fíjate que es un libro que rompió paradigmas científicos, ¿no? Y que fue nombrado por premios Nobel, tuvo mucho éxito, sobre todo en Estados Unidos, cambió la mentalidad por completo. Y fíjate que hoy nos vamos a meter en esto. Entonces vamos a dividir el episodio en 3 partes. La primera es ¿qué son atractores? Que es una de las claves de este libro. ¿Qué son los campos atractores? Te lo quiero explicar porque esto es lo que nos va a llevar a comprender cómo alinearnos, que es la segunda parte. La segunda parte vamos a hablar, pero en la primera parte es atractores y cómo hacernos la vida más fácil. Cómo alinearnos con los atractores para tener una vida más fácil, más feliz y más próspera. En la segunda parte vamos a ver cómo se configuran estos atractores con los niveles de conciencia, del mapa de la conciencia del Dr. David Hawkins. También lo voy a explicar sencillo, qué son los niveles y sobre todo qué niveles están en la fuerza y qué niveles están en el poder. Y en tercer lugar, como siempre, vamos a ir a la práctica. Y vamos a poner 5 o 6 puntos de cómo esto llevarlo a la realidad, a tu vida, cómo alinearte con esto y que te ayude, como te decía antes, transformarte en una persona de poder. ¿Cómo sucedió? Así que entramos en la parte 1, que es campos atractores. ¿Cómo sucedió que Gandhi puso de rodillas al imperio más grande del mundo en ese momento? Bueno, muy sencillo. Gandhi se alineó con el poder, ¿sí? Gandhi se alineó con un principio que es la igualdad de los humanos en virtud de su condición de humanos, la libertad. Y con eso él encarnó la voluntad del pueblo hindú. Con eso no hay forma a la larga de combatir. Mientras que el imperio inglés confiaba en las armas, en la fuerza, en el abuso, ¿no? en la dominancia. Y como te hablaba antes, eso carece de poder. De esa forma lo logró Gandhi. Y fíjate que ¿qué hay atrás de esto, no? Porque vos me decís, yo empiezo a actuar de cierta manera. Bueno, eso es lo que... Acá entramos en el terreno de los atractores. ¿Qué son los atractores? Bueno, fíjate que, para empezar, somos energía. Todo es energía. Nosotros los humanos, el mundo material, el universo es energía. Y hay formas de calibrar esa energía. De hecho, esto comenzó el estudio más profundo de esto, que se comprobó científicamente, que hay campos atractores que son como imanes gigantescos con los cuales nosotros nos podemos alinear y nuestra vida es de una manera alineados con un campo atractor y nuestra vida es de otra manera alineados con otro cierto tipo de campo atractor. Y dentro de los imanes grandes y campos atractores más grandes hay campos más pequeños, que ahora los vamos a ver, que son los niveles de conciencia. Entonces, vamos a tratar de bajar esto un poco a tierra, ¿no? No somos lo que queremos, no conseguimos lo que queremos, sino que conseguimos lo que somos. Esto va de la mano. ¿Y por qué sucede esto? Fíjate que, como te venía diciendo,
En 1965 se empezó a estudiar científicamente esto. Fue una época en donde hubo muchos avances científicos y, por ejemplo, se descubrió, se estaba estudiando la fisiología del sistema nervioso, ¿verdad? El cuerpo, cómo mente y cuerpo son lo mismo. El cuerpo responde a la mente y la mente responde al cuerpo. Y todo este sistema nervioso está conectado con el resto de las cosas, es toda una unidad. Y esto, fíjate que lo empezaron a estudiar los físicos de esa época y, y también hubo avances en los ordenadores en esa época. Entonces, de repente habían ordenadores, máquinas tecnológicas que podían leer un montón de conjuntos de datos inmensos que antes era imposible. Entonces, se empezó a ver que dentro de lo que parece desordenado, como puede ser el universo, como puede ser una ciudad, como puede ser el cuerpo humano, dentro de la incoherencia hay una coherencia oculta, ¿sí? Hay un universo implicado, que esto también lo habló David Bohm, que fue un físico de la época, que él hablaba del universo plegado y el universo desplegado, los campos atractores y lo que sucede después en el mundo que nosotros percibimos, la materia, el universo invisible y el universo visible. Entonces, esto empezó a cambiar todo, porque se empezaron a dar cuenta que había unas fuerzas invisibles que le dan forma a todo lo que vivimos. Y bueno, esto se puede ir mucho más en profundidad. Obviamente ahora no vamos a entrar en ciencia y en física, obviamente, pero te estoy induciendo a lo que vamos a ir, que es a ver cómo alinearse con esto. Entonces, fíjate que, mira, te voy a escribir un ejemplo de voy a dibujar acá. Esto es como nosotros creemos que se dan las cosas en el mundo, cómo nuestra mente nos permite. Creemos que hay un orden secuencial, lógico, de un paso a paso, que yo hago y que entonces me ocupo de las cosas y produzco los resultados. Nos creemos que A, flechita B, flechita C. Quiere decir que son como las bolas de billar, que es el ejemplo que pone en el libro. Hago A, me da B y B me lleva a C. Eso es como nosotros pensamos que funciona. Ahora, lo que se descubrió, que esto es lo interesante, es que en realidad esa secuencia que nosotros vemos es simplemente la última parte de cómo sucede el proceso, de cómo se dan todas las cosas en nuestra vida. Y acá lo estoy dibujando. Tenemos ABC junto, que es el campo atractor. Las flechitas son los operantes y el AB, A, flecha B, flecha C, es lo que nosotros vemos. Y te lo voy a poner con un ejemplo para que se entienda, un ejemplo de la vida real. Imagínate que el patrón atractor ABC de arriba sea una creencia, que es un campo energético que vos sostenés y que se alinea con atractores. Es una creencia que dice que no merezco tener éxito en la vida. Ese es el campo atractor. Los operantes son que cuando actúas, por ejemplo, en este ejemplo específico, no tomás riesgos, no delegás, posponés decisiones importantes. Esos son los operantes. Y lo que vos ves es que, entonces en este caso que es un poco negativo, lo que vos ves es que cerrás el negocio, que no funciona, que te sentís que no sos capaz, y en realidad todo viene por energías que estamos sosteniendo internamente. Y claro, yo te lo digo de esta manera y claro, en un mundo donde todos estamos convencidos que hacer es lo que nos trae las cosas, sin entender que hay una fuerza detrás que es la que nos hace actuar de determinada manera, claro,
hasta que no lo pongas en práctica, esto son palabras nada más, son teoría. Eso es lo que tiene. Que los principios espirituales no se pueden saber, solo se pueden ser, solo se pueden experimentar. Y en base a ahí yo sí puedo hablar de principios espirituales y de física cuántica y de todo esto que estamos hablando. Entonces, no importa tanto. Lo que decía David Hawkins es que las respuestas ya están. Las respuestas ya están disponibles. Lo que tenemos que hacer nosotros es alinearnos con la energía correcta para poder ver esas respuestas. Esto pasa en ejemplos muy sencillos. Desde mi forma de verlo, cuando yo pierdo las llaves y estoy desesperado buscándolo desde la fuerza, buscando las llaves en el mundo material y no las encuentro, pero de repente me siento, me tranquilizo, respiro, me alineo con la paz, con la confianza interior, con mi poder interior, y de repente la idea viene sola de dónde están las llaves exactamente. Es un poco algo que podría ejemplificar esto de lo que te estoy hablando, de forma muy sencilla. Ahora, otra cosa importante que va de la mano con esto que te estoy contando es que la intención detrás de las cosas es mucho más importante que lo que haces y por lo tanto los resultados que vas a conseguir. Imagínate que vas a pagar un café en una cafetería. Te estoy poniendo ejemplos de mi vida personal que los he examinado. Vos podés examinar por tu lado. Como digo siempre, no te creas nada, ponelo a prueba por tu lado, quédate con lo que te sirva, lo que no te sirva lo descartás. Imagínate que estás en una cafetería y vas a pagar con tarjeta de crédito, tomaste, no sé, dos croissants y un café. Y la chica se equivoca y solo te está cobrando el café. Y vos ves, cuando vas a pagar con la tarjeta, que es menos de lo que realmente consumiste. En el mundo del ego, de la fuerza, creemos que entonces no digo nada, no se dieron cuenta, me quedo con más dinero, pero estamos actuando de manera poco íntegra. Y claro, la mente nos dice que hay una ganancia ahí. Cada persona opera distinto y cada persona tiene sus valores. Estamos hablando de un ejemplo práctico solo para analizar esto. Ahora, si yo digo, espera, creo que me estás cobrando mal. Acá falta algo porque esto es muy económico. Me estoy alineando con el poder. Me estoy alineando con la integridad. Y no hay un resultado económico en esa transacción porque estoy pagando lo que me corresponde. O sea, no era la idea que me quede con esa ganancia. Entonces, ganancia entre comillas. Entonces, todo el tiempo estamos eligiendo. Y yo te aseguro que mientras confíes en el poder, no te va a faltar nada en la vida. Esto es lo heavy de esto que te estoy contando. No te va a faltar nada en la vida porque te estás alineando con campos atractores que son los que crean todo. En realidad nosotros somos parte de un todo que no controlamos a nivel muy profundo. Todo está conectado. No hay diferencia entre lo que veo afuera y lo que soy dentro. Mi subjetividad influye en la objetividad que veo del mundo. En realidad no hay separación. Lo que pasa es que como vivimos en la fuerza, que son los niveles carentes de integridad, no vemos el poder. Pero en la medida que nos empezamos a alinear con el poder, empezamos a ver el poder y ahí podemos empezar a desconfiar de la fuerza. Bastante profundo esto que venimos hablando. Yo espero que me esté siguiendo el hilo porque para mí es fascinante. Como te dije antes, vamos a ir a la parte práctica, ¿sí? Pero para cerrar esto de campos atractores, imagínate que alguien te hace un comentario despectivo, ¿verdad? Y te despierta una negatividad, te sentís desvalorado, te baja la autoestima, ¿verdad? En realidad, la persona y lo que vos estás sintiendo están en un mismo campo atractor. No es algo separado como nosotros lo percibimos, de que porque me dijo esto yo me siento así. No.
está todo unificado, es parte de lo mismo. Y, y son fuerzas invisibles, los campos atractores que controlan la vida como imanes dentro de la conciencia global a los que nosotros nos conectamos en base a lo que estamos sintiendo, el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, cómo nos percibimos a nosotros mismos y, como vamos a ver ahora, cómo cambiar esas energías. Somos como una radio, como un receptor de radio conectado a una conciencia global que es la que produce toda nuestra experiencia de vida. ¿Se entiende? ¿Cómo venimos? Te leo en los comentarios. Mi Instagram es germanali.e. Si querés seguirme ahí, te invito a seguirme en Instagram. También comparto mi día a día, comparto más tips, comparto el proceso que voy haciendo con esto y las comprensiones que voy teniendo. Así que te invito a seguirme. Y si ves que este episodio te está aportando valor, si ves que te gusta, que querés dejarme un comentario, un like, todo es bienvenido. Suscríbete al canal también para seguir aprendiendo conmigo. Bueno, 2 ejemplos más. Sostengo por dentro que no valgo lo suficiente, entonces cuando voy a una entrevista laboral me saboteo. Pero no es la entrevista laboral, la persona de recursos humanos, qué preguntas me hizo, cómo la encaró. No, es el campo que estoy sosteniendo. Si cambio el campo, cambia el resultado externo, que ahora vamos a ver cómo se hace. Me paso luchando porque me amen, forzando las cosas, queriendo hacer juntadas de familia cuando la familia está cada uno en su mundo, luchando por recibir amor, porque me aprueben, por el cariño. ¿Qué resultado tengo? Estoy sosteniendo un campo atractor negativo. ¿Qué resultados tengo? Relaciones tensas, me rechazan. Entonces es importante también entender que en los niveles de fuerza, toda fuerza produce una contrafuerza. Toda fuerza que hago produce una contrafuerza. En el ejemplo de estar liderando un equipo, si los presiono, ¿qué obtengo? Resistencias de parte de ellos. En lugar de, si lo encaro desde el poder, desde la confianza, desde la integridad, desde la confianza, desde el trabajo en equipo, desde la buena voluntad, que eso es poder. Ahí los resultados son distintos. Así que, bien, terminamos con la parte 1. Ahora vamos a pasar a la parte 2, que es cuáles son los niveles de fuerza y los niveles de poder. Y necesito hacer una pausa porque esto es abundante información, abundante información profunda, pero me imagino que te está gustando, que ya querés llegar a ver un poco más en lo práctico qué es todo esto, ¿no? Que suena tan interesante. Entonces, bien, esto es importante. Niveles de fuerza y niveles de poder. Estoy viendo la iglesia de Punta Carretas ahí, hermosa, la cúpula de la iglesia con las campanas. Qué lindo. Y con el sol, una mañana hermosa. Este video quedará registrado para siempre ahí en la memoria de YouTube y de Spotify y de todas las plataformas de audio. Qué lindo. David Hawkins inventó el mapa de la conciencia, que es, hay una conciencia energética global y también hay una conciencia humana. La conciencia humana se puede calibrar entre el 1 y el 1000. Y hay un punto crítico, que es en el medio, que es el punto en donde termina la fuerza y comienza el poder. Y fíjate vos qué interesante que arrancando desde abajo, ¿no? Por ejemplo, la vergüenza es la emoción más densa de todas, calibra en 20. Tiene 20 de energía la vergüenza. La vergüenza nos lleva a morir prácticamente, porque es una situación, es una emoción, un campo energético muy denso que nos lleva hasta es como una forma de odio hacia uno mismo, la vergüenza al fin de cuentas. Después viene la culpa, calibra 30. Después viene la apatía. La apatía es no
voy a lograrlo, no puedo, nadie me va a ayudar, no le importo a nadie, es una emoción muy densa, calibra 50. La pena, la tristeza calibra en 75, el miedo calibra en 100, 125 el deseo, 150 la ira, 200 el coraje, y a partir del coraje empieza el poder. Después viene la aceptación, 250, la buena voluntad, la razón. Y esto te lo pongo acá en pantalla, si estás viéndolo por YouTube, para que después lo puedas googlear y verlo más en profundidad. Pero como te decía antes, los niveles por debajo de 200 son la fuerza. Y todos tenemos un nivel prominente, general, de conciencia, que son la suma de todas las conciencias en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, yo puedo estar en la fuerza en general en mi vida y puedo estar en la fuerza en cada situación que me enfrento, cada cosa que vivo. Entonces, optar más por el poder en cada cosa, en las relaciones, en el trabajo, con el dinero, hace que yo ascienda en mi nivel de conciencia, que yo aumente mi conciencia general. Como te decía antes, el 78% de la humanidad está en los niveles de fuerza a nivel general. Cuando estás en los niveles de fuerza, de estas emociones densas que te mencionaba, la predominancia en tu vida es del ego. ¿Qué busca el ego? El ego es un mecanismo de supervivencia mental que viene del reino animal. Entonces el ego prioriza el placer, la ganancia y la depredación, fundamentalmente. Nos ayudó a sobrevivir hace mucho tiempo y hoy en día tiene su función, pero a fin de cuentas y en el largo plazo el ego lo que hace es esclavizarnos, hacernos sufrir y hacer que todo sea mucho más desgastante y sacrificado, porque el ego se alimenta de los campos de energía negativos. El ego no cree en que hay un poder, ¿sí? Son dos fuerzas que tiran hacia diferentes lados. La divinidad, porque ya la divinidad y la fuerza egoica, animal. Y ya, como te hablaba antes, los niveles más altos de conciencia, 600, la paz, 700, la iluminación, ya llegan solo personas muy iluminadas y con mucho trabajo interno, como podría ser Jesús, Krishna. Al día de hoy hay maestros vivos que calibran en estos niveles, como Eckhart Tolle. David Hawkins fue otro avatar, psiquiatra del que te vengo hablando, mi maestro David Hawkins, creador de libros, conferencista, maestro espiritual, llegó a vivenciar la iluminación, que es, a fin de cuentas y en resumen, es dejar, que no quiere decir que todos tengamos que apuntar a la iluminación, pero sí el objetivo de todos debería ser salir de la fuerza. Entrar en el coraje, en la aceptación, salir de la tendencia egoica que nos lleva a la muerte que puede ser en vida o la muerte literal, que es vivir con estos campos de energía en donde todo es una lucha, todo es un sufrimiento, siempre estamos como sintiéndonos vacíos. Así que seguimos avanzando para entender esto. Las personas que ascienden por encima de 200 son las que confían en el poder. Y acordate lo que te decía antes. Toda fuerza genera una contrafuerza. Si yo estoy pretendiendo que los demás cambien en lugar de cambiar yo, estoy confiando en la fuerza en lugar del poder. Solo yo puedo cambiar mi realidad. No puedo hacerlo a través del victimismo, de querer cambiar a los demás. Acordate que estamos en un campo atractor y que lo subjetivo y lo objetivo es parte de lo mismo. Si yo estoy apegado a la perfección para hacer las cosas, estoy desde un campo energético de fuerza y por lo tanto lo único que voy a obtener es frustración, más ansiedad y que las cosas se me resistan, porque toda fuerza produce una contrafuerza. Y claro, ahora yo te digo, sí, hay que salir de la fuerza, ¿no? Hay que entrar en el poder.
Pero, ¿es posible esto? Porque el ego es muy fuerte. Es, como te decía, es un mecanismo animal que nos tira hacia abajo. Y sí se puede. Y ahora vamos a ver en la parte 3 exactamente cómo hacerlo. Pero a nivel general necesitamos de la voluntad espiritual. ¿Qué es esto? Esto va más allá de lo que nos han dicho que es espiritualidad siempre, que es la iglesia, eh, este tipo de doctrinas, ¿no? que tienen ciertos ismos que las dirigen. No, yo te estoy hablando de vos y tu conexión con la conciencia, que podemos llamarle Dios, podemos llamarle universo, ser, como quieras llamarle. Vos con la fuente, vos con la creación de todo lo que existe. Y es importante para poder salir de los... Porque, como te decía, es muy fuerte la fuerza. Por algo, el 78% de la humanidad está ahí y todavía hay conflictos en el mundo, guerras, políticos que corrompen todo un país, asesinatos, gente que confía en la violencia, ¿no? O sea, no es que... Es que no pueden ver el poder. Es que no... De alguna manera están tiranizados por el ego. Entonces, te quiero leer una parte de este librazo que tengo acá, que es otro libro de David Hawkins, que se llama Trascender los niveles de conciencia. Y acá hay una parte que te quiero compartir porque me encantó, que habla sobre esto de cómo es diferente la fuerza de voluntad que la voluntad espiritual. Querer hacer las cosas por nosotros mismos o entregar estos niveles de fuerza a algo superior. Dice así: la fuerza para adoptar actitudes positivas en lugar de negativas ya está disponible en el ámbito de la voluntad. La súplica a la divinidad, pidiéndole ayuda, produce un proceso transformador que se vuelve más poderoso con la práctica, porque ahora la personalidad, el yo, se está alineando con un campo atractor fuerte y positivo, más que con el débil ego lineal. Bueno, y ahora sigue un poquitito más, pero esto lo hablé también en el capítulo anterior, el capítulo número 14, sobre la conexión con Dios, y lo vengo hablando en todos los episodios. Y claro, hay prácticas como el dejar ir, también te recomiendo el episodio del dejar ir, ahora vamos a verlo también, pero hay prácticas que nos producen el entregar las energías negativas con una ayuda, porque por nosotros mismos no podemos. Es muy difícil, es demasiado fuerte. Entonces, fíjate que él dice, en la práctica, y dice algo que a mí me pasó, que es que, claro, que la súplica a la divinidad se vuelve más fuerte con la práctica. Porque al principio no entendés mucho cómo funciona, pero con la práctica empezás a ver los resultados y te empezás a dar cuenta que esto es real, básicamente. Y dice, en la práctica lo que al principio puede parecer falso o artificial, se convierte en sorprendentemente fácil y natural por estar alineado con la realidad y apoyado por ella. El ego, yo, lineal, lucha por sobrevivir, pero el poder espiritual del ser se apoya en el campo infinito por el que la vida evoluciona y sobrevive. El amor convoca apoyos, la ira los repele. Cuando se deshace de los pesados, esto es increíble, cuando se deshace de los pesados plomos de las resistencias, el corcho sale automáticamente a la superficie del mar debido a que flota en el agua por sí solo. ¿Nos damos cuenta de lo que nos está diciendo esto? O sea, te está diciendo básicamente con esa frase del corcho que sos un ser
grandioso, capaz de todo lo que quieras, capaz de vivir feliz y en paz la vida de tus sueños, pero que has optado de manera inconsciente por una negatividad que no te permite flotar y que no hay que luchar para conseguir esa vida en armonía, sino que simplemente hay que soltar lo que te ha alejado de la superficie, soltar esas energías densas. Entonces, es decir, optar por el poder en lugar de por la fuerza, en definitiva. Así que espero que te haya gustado. Vamos a entrar en la parte 3, que es la parte práctica. Y bueno, te voy a invitar a que confíes en esto y que lo pongas en práctica para que puedas ver con tus propios ojos y tu propia experiencia cómo cuando te alineas del poder empiezan a pasar cosas en tu vida, producto de alinearte con estos campos atractores, que no la estás controlando vos en cierta manera. Vos sos un actor, un operante, como veíamos antes, dentro del mundo. Se está viniendo la sombrita, se está poniendo un poco más fresco. Espero que podamos terminar sin que pase nada acá. Bueno, ¿cómo actuar desde el poder? Vamos a la parte 3 final y ya cerramos pronto, vamos 43 minutitos. En general, optamos por el poder cuando optamos por lo que nutre y apoya la vida. Y optamos por la fuerza, como te decía, cuando optamos por lo negativo. Y fíjate que lo negativo es muy evidente, como para que vos... O sea, cuando vos estás actuando mal, hay una vocecita. Bueno, en muchos casos no. Y ese es el problema. Hay personas que están demasiado tiranizados por el ego y no pueden ver. No hay energía para ver la tendencia egoica y el campo energético del cual se está actuando. Pero es evidente la negatividad de la fuerza. Hay odio. El odio hacia cualquier persona, las actitudes agresivas hacia cualquier forma de vida, es un campo de fuerza. Y por lo tanto te está debilitando y está debilitando el mundo. El alcohol, obviamente, las drogas, obviamente son fuerza. La comparación con otras personas. O sea, hay cosas que son muy evidentes, ¿verdad? Que ya sabemos que no son íntegras. Así que eso hay que rechazarlo. ¿Cómo se rechaza? Dejándolo ir, soltando lo negativo y optando por lo positivo. Y acá quiero ir a la clave 1, que es esta. Para poder optarlo por lo positivo y soltar lo negativo en mi vida, hay que estar atentos. Y dejar de verme como una víctima del mundo, pero estar atentos de verdad. O sea, practicar la meditación, practicar la contemplación, ver cómo me estoy sintiendo en todo momento, observar los pensamientos que estoy teniendo y darme cuenta que cuando me estoy sintiendo mal no es que pasó algo afuera que me lo provocó, yo mismo lo estoy haciendo. Yo elijo cómo reacciono a lo que pasa afuera. Y si estás atento, vas a poder cambiar tu nivel energético. Y ahora te voy a contar cómo. Si estás atento vas a poder saber que si yo me estoy sintiendo mal, triste, desganado, sintiéndome no digno de las cosas o estoy luchando con una situación que se repite y se repite en mi vida y nunca cambia por más que pongo todo de mí, te vas a empezar a dar cuenta observando que vos lo estás generando y que podés optar por otra cosa y cambiarlo. Y esto es sagrado porque, claro, yo antes de conocer todo esto, cuando algo me generaba, imagínate un compañero de trabajo que yo pienso que me hace sentir mal, porque siempre me está atacando, porque siempre está haciendo comentarios, porque me mira de cierta manera, por lo que sea. Yo antiguamente hubiera salido corriendo, ¿no? Me cambio de trabajo o busco la lucha, ¿verdad? Y no quiero saber nada con esto, yo no soy esto, no quiero saber nada con este sentimiento que se me despierta, con esta emoción. Ahora, cuando sabés todo esto
esa persona que querías evitar, que puede ser una persona o puede ser cualquier cosa, deja de ser algo que te ataca y pasa a ser algo que es sagrado. Porque cuando a vos se te despierta esa negatividad, es el momento y la oportunidad para dejarla ir, para alinearte con otro campo atractor, para liberarte de esa energía. Porque después está dentro tuyo y está como desactivada. Esto de que hablamos de que somos espejos y de que el mundo lo único que hace es ser un espejo que nos despierta energías para que nosotros podamos liberarlas, trascenderlas, ¿no? Acá entra todo lo que es lo kármico, acumular cierto tipo de condicionamientos dentro nuestro nos genera una historial kármico que, bueno, que es denso o no denso, y en base a eso también nos vamos desarrollando en la vida de una manera o de otra. Entonces, mirá, te quiero leer también otra parte del libro que habla sobre esto, sobre cómo elegir las actitudes, ¿verdad? Las actitudes. Fíjate que la mente inferior, entre comillas, como le dice David, a la mente egoica que opera desde la fuerza, y la mente superior, piensan, su cerebro funciona diferente, perciben de otra manera. Es como mundos que coexisten pero en diferentes energías. Fíjate que, por ejemplo, lo primero que voy a decir es en cada actitud, estas son actitudes que podemos tener, que podemos soltar y optar por las más elevadas. Entonces, primero voy a decir lo que haría la mente inferior y después voy a decir lo que haría la mente superior. Mente inferior protegida, mente superior amistosa, caritativa, cínica, optimista, esperanzada, egoísta, considerada, tacaña, generosa, calculadora, planificadora, exigente, fácil de agradar, insistente, insiste, solicita, extremada, capaz de ceder, avaricia, el dinero no lo es todo, lujuria, deseo, menosprecia, elogia. Ahí tenemos envidia, aprecio, respeto. Es como soltar lo negativo y optar por lo opuesto. Soltar la atracción del ego y optar por su aversión. En este caso estamos hablando de actitudes. Así que ahí te dejo eso para que se aclare un poco más esto que estamos hablando. Y vamos a la clave 2. Fíjate que no es tan difícil llevarlo a la práctica. Porque todo esto que yo te estoy diciendo, claro, vos dirás, no, esto es muchísimo, me va a llevar mucho tiempo. Fíjate que hay una metáfora que utilizan los maestros espirituales que dice así: tirando del hilo de un buzo, o de un jersey, como dicen en el libro, de una chaqueta, tirando de un solo hilo de forma correcta y constante, podemos deshacer la chaqueta entera. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no, sobre todo al principio de poner en práctica, alinearte con el poder y con los principios espirituales, solo alinearte con un principio, en vez de tratar de en cada situación elegir cuál principio pongo en práctica ahora, perdono, soy benevolente o, no sé, me pongo a rezar, no sé, es como solo uno que lo aplico a todo. Esa es la mejor forma de meterte en el poder por la vía rápida, ¿sí? Y te quiero dejar ir. Te quiero leer algunos principios para que puedas elegir también de este librazo, que te lo recomiendo. Entonces, acá dice: algunas pruebas que han superado la experiencia, algunas herramientas básicas que han superado la prueba de la experiencia en la propia vida del doctor y de sus investigaciones, y han producido enormes resultados a lo largo de los siglos, son las siguientes. 1. Ser bondadoso con todo y con todos, incluyéndote a ti mismo en todo momento, sin excepción. ¿Tá? Elegí ser bondadoso como un principio, como una forma de vida. Y fíjate lo que pasa.
Pero no es de forma, ok, voy a hacer esto para alinearme con un campo atractor y entonces tener beneficios. No, es desde la voluntad real de querer ser bondadoso con la vida. Y lo demás viene por añadidura, no está en tus manos. O sea, simplemente alineate con eso y fíjate lo que pasa. 2. Expresa reverencia hacia la totalidad de la vida en todas sus expresiones, pase lo que pase, aunque no la entiendas. Ese no está tan claro. 3. No presupongas que tienes un conocimiento real y fiable de nada en absoluto. Pide a Dios que te revele su significado. 4. Mantén la intención de ver la belleza oculta en todo lo que existe. Entonces la belleza se revela a sí mismo. Lo que hablábamos, de que de dentro sale lo de afuera. 6. Acércate a la totalidad de la vida con humildad, dispuesto a renunciar a los posicionamientos egoicos. 7. Estate dispuesto a renunciar a toda percepción de ganancia, deseo o beneficio. Y por lo tanto, estate dispuesto a ser desinteresado con la vida. Bueno, claro, lo que pasa que desde la razón esto no lo podemos comprender, porque ¿cómo? Ahora no tengo que hacer, no tengo que buscar ser exitoso, no tengo que buscar crear cosas y ganar, no sé, negocios o tener más dinero o poder conseguir cosas, no. O sea, lo que habla esto es de desapegarnos y de dejar de competir, dejar de abordar las cosas desde la fuerza, básicamente, como venimos hablando. Hacer las cosas de corazón, hacer las cosas porque me interesa dejar lo bueno en este mundo y colaborar no solo a mí, sino a los demás. Y esto, claro, el valor intrínseco de las personas solo se puede ver a partir del poder. Por lo tanto, esto es una práctica que lleva tiempo y que en la medida que vas ascendiendo y alineándote con el poder, cada vez más ves el poder y esto es como una bola de nieve. Pero, claro, te empezás a sentir bien mejor vos, por lo tanto ves a los demás mejor, eso te retroalimenta y así se va formando. Bueno, entonces clave 2, elegir un principio guía y como tirar del hilo del burso a aferrarse a ese. Clave número 3, todo queda registrado. Todo queda registrado. ¿Tá? Creemos que, no, esto nadie sabe, lo que estoy pensando acá solo en mi casa y estoy planeando. Todo queda registrado. Tus pensamientos en el campo es como una base de datos gigantesca, que es la conciencia. Cada pensamiento, cada actitud, cada emoción queda registrado a nivel kármico. Tus pelos están contados, como esa famosa frase. Entonces, el ego se resiste a esto. El ego cree en la ganancia personal, en yo hago esto y gano yo y bueno, y no me importa lo demás. Esto está cambiando a nivel mundial, muy de a poquito. La humanidad en su genérico, en su globalidad, calibra 207. Y esto pasó hace poco. Hasta hace poco la humanidad estaba en la fuerza. O sea, la humanidad recién subió un poquitito por arriba de 200. Entonces, todo queda registrado. Tratá de cancelar los pensamientos negativos. Los episodios pasados hablé cómo cancelar los pensamientos negativos. Trata de cuando hay una emoción negativa, dejar de culpar a la afuera y darte cuenta que vos la estás generando y que vos la podés soltar y que podés optar por algo más alto. Clave número 4, y esta es mi favorita, dejar ir. Más la oración. Estas son dos técnicas, dos prácticas, dos formas de vivir que juntas a mí me han cambiado por completo la vida. Y me han dado respuestas a nivel interior, emocional, de cómo estar en el mundo, cómo sentirme en el mundo, cómo operar en el mundo, sin precedentes. Es muy poderoso, porque resulta que tenemos muchas emociones reprimidas desde chicos y en la medida que las racionalizamos o huimos de ellas, hay 3 mecanismos que hacemos para seguir reprimiendo. Huir de las emociones, querer expresarlas con otras personas o
reprimirlas y suprimirlas en el subconsciente, que es, no quiero estar en contacto con esto, lo reprimo. Y el dejar ir es una técnica que también te invito a verla, seguramente ya sabes si me venís escuchando, que es tomar contacto con las sensaciones del cuerpo. Se puede hacer a través de la meditación o en cualquier momento. En este momento, yo grabando este episodio, estoy en un dejar ir porque estoy conectado con sensaciones que estoy teniendo en las piernas, el viento, mis manos. Es salir de la mente e ir al cuerpo. Ya solo con eso, después tiene mucha más profundidad y diferentes caminos el dejar ir, pero ya solo con estar presente en el cuerpo en lugar de en la mente, estás dejando ir campos de energía que te están llevando hacia la fuerza. Entonces, el dejar ir, así como práctica de vida, también funciona muy bien como una forma de limpiarme para conectar con la voluntad espiritual. Entonces, dejo ir las energías negativas y me abro a la conciencia y ahí me pongo a orar. Cuando me pongo a orar, de esta manera, siento mucho más los cambios en mí y siento mucho más que estoy conectando con esa voluntad espiritual. No puedo desde una desesperación, desde un ataque de estrés, desde el enojo, ponerme a orar porque no funciona. Hay que estar sereno, tranquilo, por eso dejar ir primero y orar después es la clave 4. No dar valor a la negatividad, aprovechar cada sensación que se me presenta en la vida que me genera malestar para soltarlo y liberarme de ese malestar que no está afuera, está dentro mío. Entonces el dejar ir es como abrir la puerta para pedir asistencia divina, que además calibra 850 en el mapa de la conciencia. La voluntad espiritual calibra 850, la mente calibra en 400. Hay pensamientos que por más que vos te pases tratando de hacer ejercicios, cosas, hay pensamientos, traumas, condicionamientos que se producen automáticos, no podés controlarlos. Es más fuerte que vos, pero cuando acudís a la voluntad espiritual, sí podés deshacerte de ellos, de verdad. Y ya vamos cerrando, la clave número 5 es soltar la creencia de la causalidad lineal. ¿Qué me estás hablando, Germán? La causalidad lineal es el A, flechita, B, flechita C que te mostré al principio. La causalidad lineal es la creencia de que yo hago las cosas y de que solo lo que veo es verdad. Eso es la causalidad lineal, la forma. La causalidad no lineal es lo que te hablaba antes de los campos atractores, de los operantes, es que hay un universo anterior a la linealidad, que es el hemisferio izquierdo, racional, lógico nuestro, que hacemos todo a través del hacer, creyendo que estamos manipulando los resultados, pero en realidad estamos siendo conducidos por otras energías que son no lineales, entonces no lo podemos ver. Entonces, soltar la creencia en la linealidad y empezar a darle lugar a la causalidad no lineal. Y por último, la clave 6 que elegí, porque en realidad hay muchísimas más, es la de vivir en el presente y soltar la preocupación. Y esto hay que ponerlo en práctica, porque decirlo es una cosa y aplicarlo una vez cada tanto es otra cosa, pero realmente comprometerte con entender que en ningún momento que en ningún momento está pasando nada de lo que está pasando en tu cabeza, te lleva a la paz absoluta, inmediatamente y te permite darte cuenta que en la cabeza todo es un conflicto, pero en el presente en realidad nada malo está pasando y todo es perfecto. Y que las preocupaciones rara vez nos sirven de algo. La preocupación es un anticipo de un miedo, de algo que me baso en el pasado. La mayoría, por estadística está comprobado que la mayoría de las preocupaciones nunca suceden. Entonces, vivir en el presente nos lleva a no preocuparnos y no preocuparnos nos lleva a vivir en el presente. Entonces, mirar a los atractores de poder, mirar a lo que hay detrás de las cosas, orar a Dios, dejar ir, meditar, salir de la preocupación y vivir en el presente es otra de las claves que ayudan mucho en este proceso espiritual.
Y bueno, vamos terminando. Unas horitas. Es un episodio base de todo el podcast porque es algo que está bueno saberlo para después todo lo demás que vamos a ir viendo. Así que espero que te haya interesado, que te haya gustado. Si querés alinearte con el poder, acá te dejé 6 claves. Podés leer los libros de David Hawkins, podés ver los otros episodios para seguir entendiendo que en realidad no somos los creadores de nada, sino que somos canales y que en la medida que te alinees con lo más elevado, tu vida se va a desenvolver sin esfuerzo, sin sacrificio, hacia el mejor bien para vos, hacia tu propósito, hacia energías de amor, hacia sentirte mejor, en paz, feliz. Y bueno, eso es un poco lo que va pasando. Te invito a seguirme en mi Instagram, germanali.e. Ahí comparto más mi proceso. También estoy ofreciendo un proceso en desprogramación profunda, de verdad, aplicado a tu caso, con un paquete de sesiones. Así que me podés escribir por Instagram, te contesto yo, te puedo mostrar un poco más de qué se trata, y esto sí que es 1 a 1 conmigo y también con prácticas, audios previamente grabados, meditaciones adaptadas a tu situación para que puedas desprogramar rápido y alinearte con el poder. Todo apoyo es bienvenido. Si querés darme un like, si te pareció que tiene valor, que te aporta, que te va a servir, si te despertó interés, cualquier comentario te lo respondo. Suscríbete al canal. Y bueno, vamos cerrando. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta acá, sos un triunfador, una triunfadora, y vamos por buen camino. Nos vemos en el próximo. Gracias.